está orientada a la prevención de accidentes. Entonces vamos a comenzar con la capacitación. Voy a proyectarlo un momentito, por favor. Si es que pueden ver la pantalla, ¿alguien me puede confirmar, por favor? Sí se visualiza. Sí, sí se visualiza. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a comenzar con la capacitación. Gracias. Ok, vamos a comenzar con la capacitación. Les había mencionado que el día de hoy vamos a ver lo que corresponde a reporte, investigación de accidentes, incidentes. Este es un tema muy importante, ¿no? Porque todos estamos sujetos a cualquier tipo de accidentes o de incidentes. Recordar de que, si bien es cierto, nosotros ejecutamos una actividad de bajo riesgo, no está considerado dentro de las actividades de alto riesgo, es importante tener en cuenta de que cualquier colaborador puede tener un accidente hasta mortal. ¿Sí? Entonces es muy importante de que ustedes reporten y que conozcan los conceptos básicos y la forma de comunicación que deben de tener en caso tengan un accidente. Entonces vamos a ver los objetivos de esta capacitación. Como primer punto es establecer la metodología para un análisis de causas en caso de que suceda un accidente. Es decir, cuando se debe analizar por qué sucedió este accidente. Segundo, conocer cuáles son las causas básicas que vamos a verlo dentro de las metodologías, y enfermedad también ocupacional. Recordar que no solamente son accidentes, sino también puede darse una enfermedad ocupacional. Entonces, vamos a iniciar con por qué evitamos los accidentes. ¿Por qué es importante un accidente en una organización? Primer punto, por razones sociales. Es lo principal. Es decir, perder a un colaborador, ¿no? Es algo grave, ¿no? Entonces, hay un impacto social, hay un impacto no solamente en pérdida de tiempo, sino el impacto en sus familiares, ¿no? Entonces es importante siempre estos accidentes para evitar este tipo de violencia. El siguiente son otras razones, ¿no? Razones diversas que también son importantes, pero no es tan importante como perder, por ejemplo, un colaborador de la organización. Entonces, vamos a ver ¿cuáles son esas razones diversas? Razones productivas, porque recordar de que el hecho de que un colaborador se accidente va a generar un descanso médico probablemente prolongado, ¿no? Entonces va a afectar la productividad. La imagen corporativa está afectada, ¿no? Ustedes saben muchos de los casos que en el año 2019 hubo un caso bastante conocido, McDonald's, ¿no? Que hubieron 2 jóvenes muertos, siendo una actividad de bajo riesgo, ¿no? 2 jóvenes fallecieron, ¿no? Entonces, la imagen corporativa también se ve afectada cuando como suceden estos accidentes. Segundo, tercero, la calidad y el medio ambiente, ¿no? Muchas de las organizaciones tienen sistemas integrados, ¿no? Y la calidad, el medio ambiente también puede verse afectado, porque si hay un evento, por ejemplo, un incendio, una explosión, el ambiente también se ve afectado. Siguiente punto, la competitividad también se puede ver afectada, que se da un accidente. Y hay otras razones que son las económicas. Recordar de que el hecho de que hay un accidente laboral también puede generar consecuencias económicas y las consecuencias legales, ¿no? Tener en cuenta que hay una responsabilidad civil, hay una responsabilidad administrativa y hay una responsabilidad penal, ¿no? En caso de que hay un accidente, sobre todo mortal, y se evidencia de que una negligencia por parte de la organización. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estos motivos, ¿no? Y además, uno de los más importantes, como les mencioné, son las razones sociales, es decir, evitar perder a un colaborador. Entonces, vamos a ver el hecho de por qué debemos reportar, por qué es importante que ustedes estén en oficina o estén en trabajo remoto o estén en todo caso en las tiendas, ¿no? ¿Por qué es importante que reporten? ¿No? Muchas veces el colaborador tiene miedo a reportar. ¿Por qué tiene miedo a reportar? Porque piensa de que al momento de que reporta se les va a dar una sanción, lo cual es
erróneo, porque no se le va a dar una sanción a un colaborador porque tenga un accidente, ¿no? El hecho de reportar es el hecho de informar para evitar nuevos accidentes o que un incidente se transforme en un accidente mortal. Recuerden que los hechos mínimos muchas veces no se reportan, como sucedió, por ejemplo, tomando nuevamente este caso de McDonald's. Este caso no se reportó al inicio, es decir, no hubo mantenimiento, probablemente se le informó al supervisor, el supervisor no comunicó que le faltaba mantenimiento a los equipos en ese momento y un pequeño incidente, es decir, algo que se reportó y no se seguimiento respectivo, se tradujo en un accidente mortal. Generalmente los incidentes se van a trasladar a accidentes más graves. Entonces, ¿por qué debemos reportar? Primero, por la exigencia legal, porque tenemos una norma legal que nos exige reportar los accidentes. Entonces es importante reportarlo. Segundo, por exigencia contractual. Recuerden de que ustedes pueden tener contactos comerciales con otros clientes y estos clientes pueden solicitarles que estén alineados a la normativa, ¿no? O algunas normativas específicas que les solicitan a algunos clientes que estén cumpliendo la organización para poder generar un contrato. Segundo, tercero, encontrar la causa raíz de un evento, es decir, por qué sucedió un accidente y evitar que vuelva a suceder y plantear planes de acción para evitar que vuelva a suceder o que en todo caso un accidente más grave. Recordar además que las investigaciones de los accidentes es realizado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay una de las funciones dentro de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una de las funciones del comité es realizar la investigación de los accidentes y de los incidentes laborales. Entonces, esta investigación la van a realizar una vez, la van a realizar una vez que el comité se reúna y comience a juntar las evidencias del accidente o del incidente. Además, el diagnóstico de la enfermedad ocupacional, también hay que tenerlo en cuenta, lo va a realizar un profesional de la salud. En este caso, sí entra a tallar acá el médico ocupacional para poder determinar si hay una enfermedad ocupacional. Y la investigación de enfermedades ocupacionales debe involucrar la vigilancia siempre de la salud. Hay que tener en cuenta acá un punto importante, ¿no? En relación al COVID, no está considerado como una enfermedad ocupacional, salvo para aquellos sectores de salud, es decir, para el sector salud, médicos sí está considerado ocupacional, más no para los demás sectores. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esos conceptos, ¿sí? Los conceptos importantes que hay que tener en cuenta. El primer concepto es el de accidente de trabajo. ¿Sí? El accidente de trabajo hay que tener en cuenta que es todo suceso que sobrevenga por causa u ocasión del y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, la invalidez del colaborador o la muerte del colaborador. También se considera un accidente aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Esto que hay colaboradores que probablemente, que por órdenes del empleador, se tengan que trasladar de sede a sede, ¿sí? Dentro, obviamente, de su horario de trabajo y por órdenes del empleador. Podría que estén fuera, pero está siendo por órdenes del empleador. Si fuera el caso que el empleador se traslada de una sede a otra y en ese traslado tiene un accidente, se considera un accidente de trabajo. Entonces, los accidentes pueden ser de diferentes grados también. Puede ser accidente leve, es decir, el colaborador tiene que ir a un centro de atención médica, probablemente se le da un descanso médico y va a retornar. El accidente grave es cuando el colaborador va al médico pero tiene un descanso prolongado, probablemente tiene una perturbación funcional o ha perdido uno de los miembros o tiene un descanso médico prolongado por una fractura. Y el descanso, o mejor dicho, el accidente mortal, ya es cuando el colaborador fallece. Entonces, vamos a ver el siguiente concepto, que también es importante. El siguiente concepto es del incidente. El incidente es un suceso que también se da dentro del espacio de trabajo en el que la persona no sufre lesiones corporales,
solamente requiere primeros auxilios básicos. Por ejemplo, por ahí que me tropecé y me golpeé un poco, ¿no? Al momento de caerme. Entonces, en ese caso, necesito probablemente unos primeros auxilios básicos, entonces se reporta como un incidente. Pero hay que reportarlo. Hay algo que en muchas de las organizaciones no sucede. Reportar el incidente. El incidente, las personas no lo reportan porque lo consideran mínimo para reportar. Pero ¿qué pasa? Quizás ese resbalón fue un hueco ahí en el piso que no se ha hecho un mantenimiento. Y a futuro, otra persona quizás no tenga una caída leve, quizás tenga una caída grave. Entonces, todo se reporta. En este caso, el incidente requiere solamente primeros auxilios o sufre la persona daños corporales. En el siguiente tenemos el incidente peligroso. El incidente peligroso es todo suceso que es potencialmente riesgoso, que puede causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o también en la población. Vamos ahora a ver un ejemplo, ¿no? De este incidente peligroso para que quede un poco más claro, porque muchas veces se confunde entre incidente e incidente peligroso. El incidente peligroso es más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque es potencialmente riesgoso, ha podido matar a un colaborador, que ahora... Y la enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional es una enfermedad que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo, ¿sí? Todo relacionado al trabajo. Entonces, esos 4 conceptos es importante que ustedes lo identifiquen. Vamos a ver ahora con imágenes para que quede más claro cuál es la diferencia. Vemos 3 cosas. El accidente de trabajo. Vemos a un colaborador que está caminando sobre una carga suspendida y en ese momento cae esa carga y la carga le ha caído prácticamente. Es un accidente probablemente mortal. Un accidente de trabajo. El colaborador sufre daños, ¿no? Obviamente en este caso es un daño grave y es mortal probablemente, ¿no? El incidente peligroso. ¿Cuál es la diferencia? El incidente peligroso, y vemos al mismo colaborador, pero la carga ha caído. Si ven, cayó muy cerca de él, pero no lo mató. Es decir, no ser es un potencialmente riesgoso porque ha podido matarlo. ¿Qué pasa si estamos en un espacio de trabajo y hay una explosión, pero en esa explosión nadie fallece, gracias a Dios, nadie fallece, pero hubieron colaboradores en el espacio de trabajo? Sería un incidente peligroso también, porque es un evento potencialmente riesgoso, ¿sí? A eso le llamamos incidente peligroso, que es un caso grave. El incidente de trabajo. El incidente de trabajo, como ven acá, hay un señor que probablemente está con su celular distraído, no ha visto el piso mojado, no ha visto las señales y tiene un resbalón, ¿no? Si este colaborador obviamente no tiene ningún daño y solamente requiere primeros auxilios básicos, va a ser un incidente de trabajo, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia en estos 3 conceptos: accidente, incidente e incidente peligroso. Y es importante que ustedes lo identifiquen, sobre todo si van a reportar, ¿no? Al momento de reportar que ha habido un accidente, ¿no? O un incidente. Entonces, vamos a ver ahora, con casos prácticos, las metodologías y el análisis de causas, ¿ya? Las causas del accidente, como vemos ahí, es como un árbol, ¿sí? Vemos por afuera la copa del árbol, los síntomas, nada más. Pero realmente, para que haya sucedido ese accidente, tienen que haberse juntado una serie de causas, una serie de eventos que generaron de que el colaborador se accidente. Entonces, para eso se investiga la causa raíz del evento y el análisis. Es decir, se tiene que analizar para verificar qué medidas de control voy a aplicar para evitar que no vuelva a suceder con otro colaborador. Entonces, para tener un análisis de causas eficiente, ¿qué es lo que se necesita? Primero, una vez que se realiza, digamos, el evento o se dé el evento, se tiene que proceder a hacer una investigación. Cuando se investiga, yo tengo que analizar 2 cosas. Esta es la metodología de la causalidad de pérdidas o de análisis de causas que se debe aplicar, ¿no? Hay diferentes metodologías, pero esta es la que, digamos, que se aplica, ¿no? Mayormente para la investigación de las causas de un accidente, ¿no? Y que generalmente es evaluado por el Ministerio de Trabajo cuando va a hacer algún tipo de auditoría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas causas de los accidentes? Pueden ser causas básicas,
o causas inmediatas. Ahora vamos a ver a qué le llamamos causas básicas, a qué le llamamos causas inmediatas. Las causas básicas pueden ser factores personales o factores de trabajo. Y las causas inmediatas pueden ser condiciones inseguras o actos inseguros. ¿A qué llamamos estos 4 términos que están en color verde? Vamos a explicarlos más a detalle. Los factores personales, ¿sí? Los factores personales puede ser que el colaborador en ese momento estaba distraído, no estaba concentrado y es que lo que ocasionó que se accidente, o quizás otros factores personales que vamos a ver acá. Puede ser que el colaborador no sabe, es decir, no se le dio una capacitación de las actividades que iba a ejecutar, entonces desconocía lo que tenía que hacer y por lo tanto se accidenta. Segundo, puede ser que el colaborador no quiera porque no está motivado. ¿Por qué no está motivado? Ahorita hay muchos factores para desmotivarnos, ¿no? En una situación actual de pandemia hay muchos que pueden haber perdido familiares, pueden tener familiares que están enfermos y su cabeza está en otro lado. Entonces el colaborador no está concentrado, está prácticamente pensando obviamente en sus problemas personales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el colaborador no quiere, pero por falta de motivación, no está motivado en ese momento y esto que ocasionó que pueda accidentarse. No puede, el trabajador no puede, pero ¿por qué no puede? Porque probablemente no tiene las competencias técnicas o las competencias para ejecutar la actividad. Entonces, en muchos de esos casos, o se les da las competencias o se reubica el colaborador en donde tenga las competencias para el trabajo que va a ejecutar, ¿no? Sobre todo cuando son trabajos netamente operativos, ¿sí? Netamente operativos. Entonces, esos factores personales se evalúan. ¿De qué manera lo voy a evaluar al momento de hacer una investigación de causas? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los testigos, si es que hubieron testigos, van a hacer entrevistas al colaborador, ¿no? Entrevistas y el colaborador va a informar, ¿no? Va a informar, sí, mire, me accidenté por tal motivo y una serie de entrevistas, no con la finalidad de buscar un culpable, sino con la finalidad de investigar la causa. En el siguiente punto están los factores de trabajo. Los factores de trabajo pueden ser de diferentes tipos. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, puede ser que hubo una mala supervisión o una supervisión ineficiente. ¿Qué pasa si una persona justo está sobre una silla de trabajo y el jefe de tienda o el supervisor de tienda no está informando, no le está informando que no debe hacer esa acción? Entonces, debe haber una buena supervisión también dentro del espacio de trabajo para evitar que haya accidentes. En el siguiente punto están los estándares de eficiencia. Puede ser que los procedimientos no sean los adecuados, los equipos pueden ser inadecuados, si bien es que no utilizan herramientas ni equipos, pero sí podrían utilizar, por ejemplo, los famosos cúters, ¿sí? Utilizan un cúter que está en mal estado, entonces, obviamente, puede haber un riesgo de corte, que va a ser, digamos, un accidente grave, mortal, pero si es un accidente, entonces, o un incidente, dependiendo. Entonces, las herramientas o los equipos de trabajo inadecuados también es una fuente de factor de trabajo. Desgaste de maquinarias. Los desgastes de maquinarias también puede darse el caso. No es el caso de ustedes, en el caso de que no utilizan, ¿no? Las maquinarias, pero puede darse el caso de que haya algún equipo eléctrico, electrónico que no esté en buen estado, ¿no? Entonces, esto podría haber sido un accidente. Entonces, en las adquisiciones de los productos, de los equipos, ¿no? Que esto ya generado un accidente. Y mantenimiento deficiente, que es lo que ocasionó en el caso de los chicos que fallecieron en Maldiana. No hicieron un mantenimiento. Y la ingeniería inadecuada. La ingeniería inadecuada es el espacio, la estructura en donde nos encontramos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, extintores, ¿no? Que el piso está en mal estado o que los techos están en mal estado, etc. Entonces, estos factores de trabajo, ¿cómo se evalúan? ¿Cómo se inspeccionan? En campo. Es decir, se verifica, ¿no? Se tiene que ir a donde sucedieron los hechos para ver qué es lo que se observó, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Quizás habían factores de trabajo no identificados en ese momento, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta estos factores de trabajo. Una vez que yo ya tengo esos 2 puntos, ya entra a tallar acá el acto y la condición insegura, ¿sí? Vamos a ver las causas básicas e inmediatas, ¿no? Entonces, la condición insegura. ¿Qué es una condición insegura?
La condición insegura es aquella situación que se presenta en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos que no han sido controlados. Por ejemplo, ahí que vemos un colaborador que está con su supervisor y en ese momento están por pasar por un piso que está con un derrame. No se han dado cuenta que hay un derrame en el espacio de trabajo y probablemente uno de los dos vaya a caer. Entonces, estos riesgos no controlados son una condición insegura. El otro punto es un acto inseguro. El acto inseguro es una omisión, un acto negligente por parte del colaborador. La mayoría de los accidentes, como ven acá, la señorita está entrando a un área restringida. Restringida es que no puede ingresar, porque si está restringida, solamente ingresa el personal autorizado. Sin embargo, la señorita está entrando. Entonces, la mayoría de accidentes, la mayor parte, se dan por un acto inseguro del colaborador combinado con una condición insegura. La mayoría de accidentes, no todos, ¿no? Pero la mayoría. Entonces, es importante identificar estos actos y estas condiciones inseguras para que no tengamos accidentes dentro de la organización. Si vemos a algún compañero de trabajo que está cometiendo un acto inseguro, informarle, ¿no? Hey, estás cometiendo un acto inseguro, puedes accidentarte. No es con la finalidad de acusar, sino es con la finalidad de prevenir. Recordar que el objetivo de la Ley de Seguridad en el Trabajo es la prevención. No debe preventivos, más no reactivos. O sea, no cuando ya suceda el accidente vamos a hacer, digamos, todas las medidas de prevención para evitar que vuelva a suceder. El motivo de la ley es la prevención, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora algunos actos y condiciones inseguras y ustedes nos van a indicar si es un acto o es una condición insegura y en la imagen, ¿sí? Voy a decir algunos nombres y ustedes me van a ir comentando si es un acto o es una condición, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el número 1, con Medali Acosta. Medali Acosta, buenos días, Medali. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Medali? Medali, en el número 1, tú ves una imagen, ¿sí? En esta imagen, ¿ves un acto o una condición insegura? Una condición insegura. Una condición insegura. ¿Por qué es una condición insegura? Porque la corriente lo veo que está afuera, expuesta a cualquiera que pueda toparlo. Igual el balón de gas o los implementos que figuran ahí son de alto riesgo, ¿no? Exacto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, unas conexiones que están en mal estado. Tenemos un extintor. Miren, ¿dónde está el extintor? ¿No? Mal ubicado. Tenemos un balón de gas, ¿no? Un balón de gas ahí cercano a las fuentes de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Una calentadora, ¿no? Es una situación completamente insegura. Muchas gracias, Nelly. Nada. Vamos a ver en el número 2. ¿Podemos verlo con Luis? Buenos días. Buenos días, ¿Luis Alor o Luis Pajares o Luis López? Luis López. Hola, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luis, podemos ver el número 2. ¿Qué es lo que observas? ¿Un acto o una condición insegura? Sí. El 2, un acto inseguro, pues porque está subiendo, al parecer, al segundo piso donde hay unas cajas que les pueden caer encima o se puede caer y resbalar. No, no tiene mucha estabilidad ahí. Exacto. ¿No? O sea, es un acto inseguro, ¿no? En el número 3, podemos verlo con Fiorella La Rosa. Hola, Fiorella, buenos días. ¿Está conectada Fiorella? Si no está Fiorella, Lorena Ramírez, ¿se encuentra Lorena? Buenos días, Lorena. Sí. ¿Qué tal, Estoy Lorena? Buenos días. ¿Podrías comentarme qué es lo que observas en la número 3? ¿Es un acto o una condición insegura? Es una condición insegura porque si bien dice la imagen, el pie está mojado
con el agua. Entonces, él lo que quiere hacer es conectar. Puede haber un mal contacto y de repente se puede electrocutar y le puede dar como un cortocircuito en el cuerpo. Ok, muchas gracias. Acá hay dos temas, ¿sí? Tenemos un acto y una condición al mismo tiempo. El acto es el hecho que el señor, a pesar de que el agua está en el piso, como podemos ver, y el cable está prácticamente ahí expuesto en el agua, él va a conectar, ¿no? Va a conectar. Prácticamente se está electrocutando a sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque él al momento de conectar prácticamente se va a electrocutar. Y la condición segura es la falta de orden, ¿no? Como pueden ver ahí, la falta de mantenimiento de los equipos también, ¿no? Que no se ha hecho una supervisión efectiva de los equipos que se están manejando. Entonces, acá hay dos condiciones, el acto inseguro y la condición insegura, ¿sí? Muchas gracias. Entonces, tenemos el siguiente, el número 4. Lo podemos ver con Omar Guerra. Buenos días, Omar. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Ya, Omar? el 4 es una condición insegura porque el cable que está conectado o que se va a conectar a la corriente está pelado y puede causar cortocircuito o electrocutar a la persona que quiera enchufarlo. Exacto, ¿no? Una condición insegura. Muchas gracias. En el número 5, ¿qué es lo que observamos? Luis Pajares, buenos días. Buenos días. Esto es para mí es un acto inseguro porque él no debería cargar las cajas de esa forma. Debería tener alguna herramienta, ¿no? Un transpallet o algo similar. Exacto, exacto. No hay una manera adecuada ahí de carga, ¿no? Debería tener algún apoyo mecánico para poder trasladarlo y acá se está haciendo un esfuerzo mayor, ¿no? Es un acto inseguro. Gracias, Luis. En el siguiente, en el número 6, tenemos un acto o una condición insegura. Podemos verlo con Vanessa Carguayano. Buenos días, Vanessa. Buenos días. En esta imagen yo puedo ver que es un acto inseguro, ya que se está utilizando una mesa y una silla para poder arreglar, ¿no? Podría Exacto. usar otro método. Exacto, tendría que utilizar otros medios, ¿no? Una escalera tipo B, por ejemplo, para poder hacer la instalación, ¿no? En este caso está unas mesas sobre una silla y prácticamente pues puede caer la persona, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. Vamos a ver las últimas tres. Tenemos el número 7, ¿no? El número 7 lo podemos ver con Luis Aló. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, en el número 7 yo veo que es un acto inseguro, ya que no está apilando bien la escalera y eso causa que pueda resbalarse y pueda tener alguna lesión grave. Exacto. Además, no es la escalera adecuada, ¿no? La escalera adecuada es una escalera en tipo B que tiene mucho más estabilidad que una escalera, como le llaman, de escalera simple, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta también el tipo de equipos que vamos a utilizar para alcanzar objetos a distancia, ¿no? Muchas gracias, Luis. El número 8 podemos verlo con Cecilia. Cecilia, buenos días. Sí, buenos días. La 8 la veo como una condición insegura. O sea, no llega a ser un acto porque no hay personas que estén bajando por esas escaleras, sino simplemente ves unas escaleras llenas de cosas, ¿no? De baldes, de trapos, cosas que obviamente si una persona baja por ahí se resbala y se accidenta. O sea, vendría a ser una condición insegura. Exacto. Muchas gracias, Cecilia. Como podemos ver acá, hay una serie de desorden, falta de limpieza. Si hay una evacuación, ahí la mayoría de personas va a caer, probablemente no va a poder evacuar de manera adecuada, ¿no? Entonces acá hay una condición. Y en el número 9 podemos verlo con Mavil Valencia. Buenos días. Buenos días. En la 9 sería un acto inseguro, ya que el personal que está cargando el estoca lleva una caja. Yo estoy segura que por cada personal deberían cargar un peso, pero aparte
de la caja tiene como que sellada, imagino que no debe estar con seguridad total. Exacto. Está cargando más peso probablemente del que tiene que cargar, ¿no? Para el caso de los varones y las mujeres, ¿no? 25 varones, 15 kilos máximo las damas, y el personal en estado de gestación no debe de cargar peso, ¿no? Entonces, en este caso es probable de que el peso se haya sido elevado y el personal ya está teniendo problemas, ¿no? Como ven ahí, dolores lumbares, ¿no? Al momento del traslado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos entonces a... Una vez que ya hemos identificado estos actos y condiciones, ¿no? Espero que haya quedado claro el concepto. Es importante de que ustedes cuando estén en sus espacios de trabajo identifiquen estos actos y condiciones inseguras, ¿no? En sus acciones y en las acciones de sus compañeros de trabajo para evitar accidentes laborales. Entonces, vamos a ver ahora un video, ¿ya? Y vamos a ahí determinar cuál fue el acto y la condición insegura, ¿no? Un momentito, por favor. Por favor, me confirman si pueden visualizar. Ahorita está en pausa. ¿Me pueden indicar si el video se visualiza? Sí. Ya, perfecto. Si no se llega a escuchar, me informan, por favor. Ya, elevar el volumen. Ok, vamos a verlo. Es bastante cortito, pero informa bastante. Esta es Laura. Trabajaba como vendedora en una tienda y no debería estar aquí. Esta podría ser tú, porque las caídas de altura son un riesgo en todas las empresas. Ok. Entonces, ¿qué es lo que observaron ahí? ¿Qué es lo que creen ustedes que sucedió? ¿Cuál fue el acto inseguro ahí? ¿Fue un acto, una condición? ¿Qué es lo que opinan? Un acto. Un acto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? ¿Qué es lo que no debió pasar? ¿Qué creen ustedes? No debió subir sin los implementos de seguridad necesarios, ¿no? O quizás no le correspondía a ella y si lo tenía que hacer, tenía que haberse colocado la seguridad que corresponde para un tema de altura. Exacto. Aparte hay un punto importante, ¿no? Ahí como pueden ver, la señorita trata de alcanzar algo que está alejado de su zona de trabajo. No había una supervisión, ¿no? No era una manera correcta y adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que sucede muchas veces en digamos, en las zonas de trabajo, ¿no? Para poner justo el espacio de oferta, ¿no? Se utilizan las escaleras, a veces hasta utilizan las sillas. Es completamente erróneo, ¿no? Las sillas son, ¿no? Sobre todo las que utilizamos para trabajar, para sentarnos, ¿no? Entonces, esto puede ocasionar una caída, ¿no? Y muchas veces esta caída, ¿no? Como en este caso, ha sido una caída mortal, porque por mala suerte, pues había una mesa cercana y pues golpeó la cabeza y da lugar a un accidente mortal. Y es una tienda, ojo, es una tienda en la cual es una zona de, digamos, de bajo riesgo, ¿no? Está considerado de una actividad de bajo riesgo dentro de la normativa. Sin embargo, no porque seamos una actividad de bajo riesgo, no van a suceder accidentes mortales. Puede suceder. Entonces, tengámoslo como, digamos, ejemplo de lo que podemos
podría pasar si no tenemos una buena gestión, ¿no?, de lo que son, digamos, los controles, ¿no?, que debemos de tener para prevenir cualquier tipo de accidente, sobre todo los controles de las condiciones y de los actos inseguros que hay, ¿no? Entonces, importante tenerlo en cuenta, ¿no? Recordar además que los trabajos en altura son considerados de 1,80 m para arriba, ¿sí? Sin embargo, ¿podemos tener caídas por debajo de 1,80 m? Sí, podemos tener caídas por debajo de 1,80 m. Es por eso que es importante que cuando se hace este tipo de trabajos se tenga una supervisión, ¿no? Se tenga una supervisión constante para verificar si realmente el colaborador está realizando actos inseguros o no. Entonces, vamos a ver ahora otro caso en el cual vemos un accidente laboral. Vamos a comentar acá qué es lo que sucedió. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, tenemos un caso de analizando accidentes, ¿sí? ¿Qué sucedió? Tenemos acá un empleado de bodega, una persona de almacén, ¿sí? El empleado de almacén quiso sacar una pieza que estaba en el tope de un estante, ¿sí? En la parte superior de un estante. Para alcanzarla, se sube sobre una caja de madera. En buscar la escalera de mano que se usaba para tal fin, él se decide subir sobre una caja de madera. Parado sobre la caja, esta empieza a rodar o empieza a deslizar y para no caerse, el trabajador intenta agarrarse de la tabla superior del estante con la mano izquierda. Al hacerlo, se le trabó en un tornillo saliente el anillo que llevaba en su dedo anular. Recayó sobre el mismo todo su peso. El dedo sufre una tal magulladura, o sea, el impacto fue tan fuerte que tuvieron que amputarse. Entonces, como ven acá, hay una serie de eventos que se dan para que el colaborador finalmente pierda un dedo, ¿no? Que en este caso es un accidente grave, ¿sí? No mortal, probablemente, pero es un accidente grave porque ha dejado prácticamente incapacitado un dedo menos en su mano, ¿sí? Entonces, acá hay una serie de eventos que han dado. Vamos a ver los datos previos del accidente, ¿sí? ¿Cuáles fueron los datos previos? Se indica que en la compañía no se habían dictado reglas de uso, de prohibición, o sea, mejor dicho, de prohibición del uso de los anillos u otras joyas durante el trabajo. Sobre todo, estamos hablando del trabajo en almacén, ¿sí? En el almacén, que era bastante grande y con varios pasillos, no había más que una escalera. Solamente había una escalera. Y cuando ocurrió el accidente, la escalera no estaba disponible o en el pasillo donde ocurrió el accidente. No había avisos o carteles de ninguna clase en el departamento o en el área. Y la caja se utilizaba en el almacén para transportar piezas, o sea, es decir, no era una escalera, no estaba siendo destinada para eso, ¿no? Porque obviamente una caja no es para alcanzar objetos. Entonces, como ven acá, hay una serie de eventos, ¿no?, que se dieron y que ocasionaron el accidente. Entonces, si tuviéramos este accidente, que esperamos que no suceda nunca, pero si tuviéramos un accidente en una organización de este tipo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, informar, ¿no? Y segundo, investigar. ¿Qué se va a investigar? Hablamos de la metodología que indicamos las causas básicas y las causas inmediatas. ¿Qué quiere decir? Factores personales, factores de trabajo, actos inseguros y condiciones inseguras. Entonces, vamos a ver cuáles son estos actos, condiciones y factores de trabajo que se detectaron. ¿Cuáles han sido estas causas básicas? ¿Cuáles son los factores de trabajo y de personales? Primero, hubo una falta de capacitación del personal, porque el personal debió ser capacitado, ¿no? Se le debió informar que no debe utilizar anillos, sobre todo si estamos en la zona de almacén. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente siempre movilizando con nuestras manos objetos. Y si por ahí hay un, digamos, un acto inseguro, como en este caso, puede llegar al lugar a algo mayor. Mantenimiento deficiente. ¿Por qué? Porque el anaquel tenía clavos saliendo, ¿no? Sobresalidos. Entonces, ahí hay un factor de trabajo, un mantenimiento deficiente.
Tercero, una falta de supervisión, porque también, ¿no?, debió haber una supervisión frecuente para verificar e identificar que había ahí una persona que utiliza anillos, aparte, donde se puede enganchar cualquier objeto. Y segundo, que había un almacén, o mejor dicho, un anaquel, que tenía un tornillo saliente. Y cuarto punto, ausencia de reglas de prohibición de uso de anillos. En un momento había ahí la información de que no se tenía que utilizar los anillos. Entonces fue un factor de trabajo. Entonces vamos a ver acá, aparte, una vez que analizamos esas causas básicas, vamos a ver las causas inmediatas, porque también hubieron causas inmediatas en este evento. ¿Cuáles fueron? En el almacén no había escaleras suficientes, ¿no? Se informó, ¿no?, en los datos previos que había muchas escaleras, o mejor dicho, había mucho espacio en el almacén, pero había solo una escalera. Entonces, había una condición insegura ahí. Segundo, no había señales, no había carteles por ningún lado, una condición insegura. El personal se sube sobre una caja para transportar la herramienta, que es un acto inseguro. Y el cuarto, el personal utilizaba sus anillos, que también es un acto inseguro, ¿sí? Aunado a la condición insegura que no se le informó, que no lo tenía que utilizar. Entonces, como ven acá, hay una serie de causas básicas y causas inmediatas que en qué momento se investigan cuando se hace la entrevista al colaborador por parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y las personas involucradas, porque también puede haber, digamos, testigos, ¿no? Pueden también participar otros colaboradores en la investigación. Entonces, cuando se hace la entrevista al colaborador, se trata de obtener estas causas básicas y causas inmediatas con la entrevista, ¿sí? Entonces, como podemos ver, una serie de eventos se genera o se traduce en un accidente mortal. Vamos a ver ahora cómo se va a comunicar un accidente. ¿Puede cambiar de organización a organización? ¿A quién se comunica? Sí, pero digamos que el proceso de investigación es el mismo, ¿sí? Cuando sucede un evento, el colaborador tiene que comunicar inmediatamente al jefe inmediato o al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso, ¿sí? Su jefe inmediato puede ser un jefe de tienda, su supervisor, etcétera, ¿sí? Entonces, si el trabajador debe comunicar inmediatamente que ha tenido un accidente o un incidente. Si no se puede comunicar el trabajador porque el trabajador en el accidente se desmaya, digamos, tiene que hacerlo un testigo. Automáticamente se le tiene que dar una atención de primeros auxilios, siempre y cuando sea necesaria esta atención de primeros auxilios, porque puede ser de que ya no sea necesaria esta atención y de frente se tienen que llamar al 116, ¿no? Se tiene que dar primero la atención inmediata, sí, se tiene que dar la atención inmediata, pero hay algunas personas que pueden tener un accidente más grave y se le da la atención más la llamada al 116 o a la ambulancia del SAMU, ¿no? Es por eso que es importante que ustedes tengan sus números de emergencia a la mano, ¿sí? Podemos llamar al 116, a la ambulancia 106, que es del SAMU, ¿no? Entonces, para trasladar, si es necesario el traslado, claro está. Si no, se le da la atención de los primeros auxilios, ¿sí? Igual se le va a tener que dar a ambos la atención, ¿no? Pero en algunos de los casos, no. El colaborador no se le puede mover mucho para evitar mayor, digamos, daño al colaborador, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Tener los brigadistas que estén capacitados. En el siguiente punto se tiene que reportar, ¿no? Es decir, tiene que haber un reporte preliminar. Este reporte preliminar puede ser físico o puede ser digital, es decir, por un correo electrónico informar qué es lo que ha sucedido, quiénes han sido los testigos, en la fecha, la hora y qué estaba haciendo el colaborador cuando se accidentó. Esos 4 puntos se tienen que informar. ¿A quién se informa? Mencionamos al jefe directo y al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, esa comunicación por correo electrónico o de manera física mediante un formato tiene que estar presente, porque es el preliminar para que después se comience a registrar el accidente. ¿En dónde se registra? En el formato que exige el Ministerio de Trabajo. Hay un formato que es de accidentes y hay otro que es de incidentes peligrosos y de incidentes. Entonces,
¿Quién entra a tallar acá? El comité. El comité automáticamente tiene que comenzar a hacer el proceso de investigación por el cual el colaborador se accidentó. O sea, es decir, ¿por qué motivo se accidentó? Comienza a registrar la información ya tomando la comunicación inicial, que fue por electrónico, y realiza, una vez que se realiza este proceso de investigación, ya, si fuera un accidente mortal o un incidente peligroso, ahí entra a tallar ya el área de recursos humanos, en el cual tiene un máximo de 24 horas para poder reportar el accidente mortal o el incidente peligroso. Si fuera un accidente mortal o peligroso, pero simultáneamente se va a ir investigando por el comité. Se notifica al MINTER, solamente en esos dos casos. Y de ahí se comienza a hacer la investigación de análisis de causas y los controles que podrían incluirse para evitar que vuelva a suceder el accidente, ¿sí? Y se da un seguimiento finalmente a los planes de acción. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene el comité para poder investigar estos accidentes? De acuerdo a norma, 10 días, calendario, ¿sí? 10 días como máximo para investigar el accidente. Si fuera un accidente mortal o peligroso, automáticamente entra a tallar ahí el área administrativa o de recursos humanos, que generalmente es quien lo maneja, y reporta al ministerio que es un accidente mortal y peligroso en un formulario digital que tiene el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, esta investigación se da para todos los casos, ya sea incidente, ya sea accidente o incidente peligroso. Entonces, ese es el flujo de comunicación, ¿no? Y es importante que se conozca también para el momento de reporte. Entonces, vamos a ver ahora la notificación, ¿ya? Para cerrar, la notificación. La notificación, ¿a quién se da? Primero, habíamos mencionado que la notificación es el accidente de trabajo o el incidente peligroso. ¿A quién lo reporta? ¿O quién lo reporta? El empleador. El empleador va a reportarlo al Ministerio de Trabajo en un máximo de 24 horas en un formulario, que es el formulario número 1, que está en la página web del Ministerio. Si fuera una enfermedad ocupacional, ¿quién lo va a reportar? El Centro Médico Asistencial. ¿A qué entidad? Al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud en el tiempo de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico en el formulario número 2. Pero me van a preguntar, y Roxana, los accidentes que no han sido mortales, ¿el ministerio también, digamos, se entera de estos accidentes? Sí, se entera de esos accidentes. ¿Por medio de quién lo reporta? El empleador, al momento de que reporta o envía a su colaborador al centro médico asistencial, el centro médico asistencial lo va a reportar al Ministerio de Trabajo. Lo reporta al Ministerio de Trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente, ¿sí? Y lo hace en un formulario. Entonces, al final, quien lo va a reportar es el centro médico asistencial cuando el empleador a su colaborador a la atención médica respectiva, ¿no? En el formulario número 2. Entonces, como pueden ver, ¿no? Todos los accidentes, al final, de conocimiento del ministerio, y lo único que, digamos, no sería de conocimiento es el incidente, ¿no? Pero el incidente también tiene que ser investigado, no por ello lo vamos a dejar de investigar. Entonces, esa es la forma correcta de notificar, ¿no? Y a qué entes se debe notificar y quiénes son los encargados o responsables de hacerlo en caso suceda un evento, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuándo investigar? Hay que también tener en cuenta cuándo se tiene que investigar. No se debe de investigar pasado mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucede en muchas organizaciones? Pasa un accidente y dejan pasar esto. Primero, que si dejan pasar los 10 días ya tienen una multa. Segundo, de que cuando dejan pasar mucho tiempo, ya las evidencias no están frescas, como se dice, ¿no? Ya todo ha cambiado, digamos, las pruebas, ¿no? Ya no están en el lugar de los hechos. Si es que fuera, digamos, un fallo digamos, de infraestructura, digamos, ¿no? Probablemente ya hicieron el mantenimiento y ya no tenemos la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que se debe investigar lo más rápido posible, inmediatamente, de tal manera que los hechos estén frescos en la memoria de las personas. Recuerden que la memoria es muy frágil, entonces los testigos pueden cambiar sus versiones, ¿no? No porque quieran, sino porque pierden, digamos, ya no recuerdan qué es lo que sucedió. Los testigos también, lo más pronto posible, para que los testigos no tengan tiempo también de hablar o influenciarse con otras personas, ¿no?
las personas estén disponibles, ¿no? Porque muchas veces puede ser que los testigos, justo fue en ese momento un testigo que era una visita de otra sede y al final pues ya no me puede comunicar con el testigo. Todas las condiciones físicas permanecen iguales, ¿no? Y para que todas las investigaciones deben ser hechas donde ocurrió el accidente, ¿no? Es decir, todas estas investigaciones tienen que ser en el lugar de los hechos. Si la persona se cayó en la sede, digamos, del jockey, tienen que ir a la sede del jockey a ver, ¿no? ¿Se deben de tomar las fotos respectivas? Sí, se deben tomar las fotos respectivas, los testimonios respectivos, ¿no? Para, digamos, tener todo al alcance y saber qué es lo que sucedió. Si la persona no se puede comunicar porque está hospitalizada, pues tengamos testigos que podamos entrevistar para que nos informen qué es lo que sucedió. ¿Ok? Y ya como punto final, recordar que la investigación de accidentes y incidentes no busca culpables. Hay que recordar eso. Hay muchas veces, ¿qué pasa? Señorita, no quiero reportar porque tengo miedo que me vayan a dar una sanción. No, la sanción no se da por tener un accidente. La sanción se da porque no informaron el accidente, más bien. Entonces, es importante informar los accidentes, ¿no? Porque permite encontrar las causas que originaron el accidente inicial y evitar que vuelva a suceder con otro colaborador, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los incidentes, por más mínimos que sean, estos incidentes se dejan pasar y se convierten en accidentes graves, mortales. Es una constante, es algo que siempre sucede en toda organización. Incidente que no se reporte y se deja pasar, se transforma a futuro en algo mayor. Entonces, recordar, reportar, informar y no tener miedo al reporte, porque la idea es ser proactivo y prevenir y no realizar las acciones cuando ya sucedieron. Es decir, tenemos que ser preventivos más no activos, ¿sí? Entonces, con esta capacitación, chicos, el día de hoy terminamos, ¿no? Con esta diapositiva terminamos la capacitación. Les agradezco mucho su tiempo. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? De nuestro lado, todo claro. Muchas gracias. Todo claro. Igualmente, muchas gracias a ustedes por su tiempo, su participación. Han sido bastante proactivos en su participación. Muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta?